El incidente de exploración urbana en el desierto de Mojave. Era un sábado común, el tipo de día que invita a la aventura. El sol golpeaba implacablemente en el desierto de Mojave y el aire vibraba con el calor. Mis amigos y yo llevábamos mucho tiempo atrapados en Nevada y todos estábamos buscando algo más, algo emocionante, algo que nos sacara de lo mundano. Fue entonces cuando Charles, el miembro tranquilo y enigmático de nuestro grupo, nos envió una captura de pantalla. Provenía de una cuenta de Instagram sospechosa, una de esas que tiene fotos borrosas y subtítulos crípticos. La cuenta había publicado algo sobre pozos mineros abandonados dispersos por el desierto de Mojave, y Charles había decidido que debíamos explorarlos. Ahora, si conoces a Charles, sabes que tiene una habilidad increíble para encontrar los lugares más oscuros y peligrosos. Mientras el resto de nosotros se conformaría con una caminata normal o una fiesta, Charles sería el que sugeriría revisar un asilo abandonado o un cementerio olvidado. Había algo en él que te hacía confiar en estas situaciones, aunque en 1900 el fondo siempre sentías un toque de inquietud. No era el tipo de persona que huía del peligro, y eso lo hacía fascinante y aterrador al mismo tiempo. Sin embargo, esta vez Charles estaba especialmente insistente. Había estado en contacto con quien manejaba esa cuenta de Instagram, y le habían compartido la ubicación de varios pozos mineros olvidados que no habían sido explorados en años. Para Charles, esto era un tesoro esperando ser descubierto, y como siempre nosotros estábamos ahí para acompañarlo. Éramos yo, Charles y James, otro amigo cercano. Nos subimos a mi fiel Wrangler, un vehículo perfecto para conducir por el desierto. No teníamos una dirección exacta, solo un área general y una pin de ubicación en medio de la nada. El desierto de Mojave se extiende por millas de tierra árida, así que no esperaba encontrarlo rápidamente, pero la idea de un pozo minero intacto, uno que no había sido tocado en años, me tenía emocionado y nervioso al mismo tiempo. El terreno era duro, y el camino apenas era visible, pero seguimos adelante. Miraba mi teléfono de vez en cuando, sabiendo que no teníamos señal en esta zona. James, en el asiento trasero, comenzaba a impacientarse. Siempre fue el más práctico, el que dudaba de la dirección de Charles y de la idea de seguir un mapa sin señal de teléfono. «Esto es una tontería», murmuró James, recostándose en el asiento. «Este tipo nos está engañando. Ni siquiera estamos cerca del lugar». Sin embargo, Charles permaneció imperturbable, centrado en el camino. «Un poco más. Estamos cerca». Después de lo que pareció una eternidad, James, que había estado observando el horizonte, señaló hacia la derecha. «¿Eso es?», preguntó entrecerrando los ojos. Seguí su mirada y vi algo. Al principio parecía solo más desierto árido, la misma roca y arena que habíamos estado cruzando por horas. Pero a medida que nos acercamos, la estructura se hizo más definida. Una estructura de madera parcialmente derrumbada, incrustada en el lado de una pendiente rocosa. La entrada estaba parcialmente bloqueada, pero detrás de los escombros podíamos ver una oscura abertura que llevaba al interior de la tierra. Charles no dijo una palabra. Simplemente sacó su teléfono, marcó la ubicación en su mapa y luego se volvió hacia James. «Te lo dije», dijo, sonriendo triunfante. James murmuró algo sobre suerte, pero incluso él no pudo negar la sensación inquietante que nos invadió. Habíamos estado conduciendo sin rumbo por el desierto durante horas, y de alguna manera aquí estábamos, frente a un pozo minero abandonado, exactamente donde Charles dijo que estaría. Estacioné el jeep unos metros desde la entrada, el sonido del motor desvaneciéndose mientras bajábamos. «Vamos a prepararnos», dijo Charles. Nos entregó una máscara a cada uno. Siempre estaba preparado para estas excursiones. Parecía un poco excesivo, pero considerando la naturaleza de la exploración urbana, no lo cuestioné. Al acercarnos al pozo, el aire se volvió notablemente más frío y el sonido de nuestros pasos se amortiguó por la arena. El pozo minero se veía aún más siniestro de cerca. Unos cuantos vigas de madera apenas mantenían la estructura. La tierra a su alrededor se desmoronaba.
Charles lanzó una piedra al agujero para medir la profundidad. Esperamos unos segundos, pero la piedra no tocó nada. Simplemente resonó infinitamente. Sentí una opresión en el pecho. «Demonios», susurró James, apenas audible. Charles sonrió, imperturbable. «Tenemos que bajar. Para eso vinimos». Comenzamos a descender por el túnel inclinado. Era empinado, pero manejable. Las paredes estaban forradas con viejas vigas de madera, vestigios de una antigua operación minera que ya había sido abandonada. Cada paso que dábamos hacía que el aire se sintiera más denso, más opresivo, como si estuviéramos caminando más profundo en una parte olvidada de la tierra. El túnel se volvía más oscuro, y la única luz que teníamos provenía de nuestras linternas y del leve resplandor de las rocas brillando en las paredes. Cuanto más bajábamos, más frío se volvía. Había algo en el silencio que se sentía antinatural, como si nos estuvieran observando. ¿Pero por quién? No podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. No era el tipo de frío que solo viene con la falta de luz, era una helada que se metía bajo la piel, como si el aire en sí estuviera vivo. Finalmente llegamos a una cámara más grande que se ramificaba en otros túneles. El aire olía rancio, a descomposición. Había viejas vías oxidadas medio enterradas en la tierra y pedazos rotos de equipos mineros esparcidos por ahí sin ser tocados por el tiempo. Era exactamente como imaginarías un pozo minero abandonado, pero de alguna manera verlo en persona era aún más escalofriante. Había restos de madera y metal, restos de antiguos carros o herramientas. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo. Comenzamos a caminar por uno de los túneles, aún buscando algo interesante. El silencio era ensordecedor, y luego lo escuchamos, un sonido leve, proveniente de algún lugar más adelante en el túnel. Al principio, pensé que lo había imaginado un raspado. Sonaba como metal arrastrándose por el suelo. Charles se detuvo en seco, y pude ver que él también lo había escuchado. Nos miramos incómodos. James, que había estado caminando adelante, se dio la vuelta hacia nosotros. ¿Escucharon eso? Asentí. El sonido del raspado volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si algo o alguien estuviera arrastrando metal por el suelo. Se estaba acercando. El cabello en la parte posterior de mi cuello se erizó. Sin decir una palabra, James nos indicó que apagáramos nuestras linternas. Nos quedamos allí, en completa oscuridad, escuchando. Era difícil decir exactamente de dónde venía el sonido. Se reflejaba en las paredes, pero definitivamente no era algo que pudiéramos ignorar. Entonces, de repente, hubo un fuerte clang, metálico, seguido por un grito demoníaco de otro mundo. Apenas sonaba humano. No creo que haya corrido más rápido en mi vida. No me importaba el túnel ni el pozo minero. Solo quería salir de allí. Corrimos. No miramos atrás, la adrenalina corriendo por nuestras venas mientras el sonido del grito nos seguía de cerca. Yo era el último en la fila, tratando desesperadamente de mantener el ritmo, pero luego tropecé. Mi pie se atascó en algo en la oscuridad y perdí un zapato. Podía escuchar los pasos acercándose, pero no podía concentrarme en nada más que en ponerme de pie. Charles y James ya habían llegado al ascenso, la salida del pozo ahora a la vista. Yo tropezaba, medio descalzo, luchando por escalar. Cada paso era una agonía mientras mis pies raspaban la superficie áspera y rocosa, pero seguía adelante, el miedo y la necesidad de escapar impulsándome hacia adelante. Cuando finalmente salí del pozo y respiré aire fresco, estaba fuera de control. Mi pie me dolía, pero no podía concentrarme en eso. Solo necesitaba llegar al coche. Charles y James me ayudaron a llegar al jeep. No podía conducir por el dolor, así que James tomó el volante. No hablamos mientras conducíamos. El silencio, inquietante del desierto, nos rodeaba mientras acelerábamos hacia el hospital más cercano. Mi pie necesitaba atención médica y terminé recibiendo una inyección de tétanos. Días después, cuando finalmente pude caminar sin cojear, James nos dijo que había perdido su billetera cerca del pozo. No había dicho nada en ese momento, pero ahora pensaba que valía la pena volver a buscarla. Fuimos de vuelta, no para entrar,
sino para revisar la entrada. Encontramos mi zapato, tirado cerca de la entrada del pozo, pero ya no era solo un objeto olvidado. Estaba destrozado, como si alguien, lo hubiera mordido. Se veían marcas de dientes y partes estaban completamente desgarradas. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. Ninguno de nosotros podía explicarlo. Tal vez fue una persona sin hogar viviendo allí, pero ¿cómo podría sobrevivir alguien ahí sin comida? Charles intentó contactar con la cuenta de Instagram para obtener más detalles, pero no obtuvo respuesta. Después de eso, no pude deshacerme de la sensación de lo que habíamos experimentado. Habíamos tropezado con algo que debería haberse dejado en paz. Lo que sea que estuviera allí, lo que fuera que había gritado, no era humano. Y no creo que nunca sepamos exactamente qué era. Exploración urbana en el desierto. No estoy seguro de que vuelva a ser tan valiente. El incidente de acampada en el desierto. Tiki y yo siempre compartimos un amor por la naturaleza. Mientras algunas parejas buscaban resorts de lujo o cruceros, nosotros éramos más felices bajo las estrellas, sobreviviendo en la naturaleza. Caminatas por las montañas, acampadas junto a lagos, pescar en orillas apartadas. Esas eran nuestras vacaciones ideales. Así que cuando decidimos cambiar un poco y hacer un viaje al desierto, fue una elección natural. El desierto, con su vasto vacío, se sentía como un mundo propio. Era como si fuéramos las únicas dos personas en el planeta, libres de las distracciones y ruidos de la vida moderna. Buscábamos la quietud y la soledad, y cuando encontré un lugar de acampada remoto, ilegal en línea, parecía perfecto. Lejos de la ciudad más cercana, sin luces ni ruidos, solo tierra abierta, algunos anillos de fuego y estrellas infinitas. Se sentía como un sueño. Empacamos la camioneta temprano un viernes por la mañana, hicimos el largo viaje de 3 horas, y para cuando llegamos, el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte. El último tramo del camino era una senda de tierra que parecía extenderse para siempre. Apenas podía ver el camino delante de nosotros a través del espeso polvo, y por un rato sentí como si fuéramos las únicas almas vivas en kilómetros a la redonda. Eso por sí mismo era extrañamente reconfortante. Cuando llegamos a nuestro destino, el desierto estaba bañado en la suave luz del sol poniente, proyectando largas sombras sobre el terreno escarpado. No había nadie alrededor, solo nosotros dos y el silencio. Montamos el campamento, nuestra pequeña tienda enclavada en el suelo polvoriento. Las primeras noches fueron exactamente como lo esperábamos. Días cálidos, noches frescas, cielos despejados. Nos sentábamos alrededor de la fogata, bebíamos un poco, pasábamos un porro de un lado a otro y simplemente disfrutábamos del tipo de paz que solo el desierto puede ofrecer. Pero había algo en el desierto que se sentía diferente, incluso inquietante. La primera noche, escuchamos un aullido lejano a lo lejos. No estaba cerca, pero sonaba espeluznante, un grito triste que se expandía a través de la tierra árida. Nos quedamos en silencio, escuchando. Probablemente sean coyotes, dije, restándole importancia. Tiki me miró, sus ojos abiertos de par en par. Eso no sonó como un coyote. Pero nos reímos, convencidos de que solo era la fauna de la zona, algo a lo que no estábamos acostumbrados. La segunda noche pasó de nuevo justo a la misma hora. El mismo aullido bajo y alargado. Esta vez estaba más lejos, pero igual de inquietante. Nos convencimos de que no era nada de qué preocuparnos. Después de todo, estábamos en medio del desierto, un lugar lleno de criaturas y sonidos con los que no estábamos familiarizados. Entonces llegó la tercera noche. Empezó como las demás, tranquila y pacífica. Acabábamos de cenar y estábamos relajándonos junto al fuego cuando la temperatura bajó y las estrellas brillaron con fuerza sobre nosotros. Pero alrededor de la medianoche, desperté con el sonido de pasos fuera de la tienda. Al principio pensé que seguía soñando, pero luego lo escuché de nuevo. Pasos suaves, crujientes, lentos y deliberados. El sonido venía de fuera de la tienda, como si alguien estuviera caminando sobre la arena seca del desierto,
a solo unos metros. Contuve la respiración, tratando de quedarme lo más quieto posible. No era el típico sonido de un animal caminando. No, esto era diferente. Eran pasos humanos. Miré a Tiki, pero ella seguía profundamente dormida, completamente ajena al ruido. No me atreví a moverme, demasiado asustado de hacer algún sonido. Los pasos no rodearon la tienda, como habría esperado, simplemente se detuvieron. Justo allí, al lado de la tienda. Podía escuchar mi propio corazón latiendo fuerte en mi pecho, palpitando tan fuerte que estaba seguro de que la persona de afuera lo oiría. Mi mente corría, pero mi cuerpo no se movía. Quería despertar a Tiki, decirle que algo estaba afuera, pero no podía. Estaba congelado, mirando el tejido de la tienda sobre mí. Entonces, justo cuando pensé que los pasos se habían detenido, hubo un destello. Una pequeña luz naranja apareció a través del tejido, proyectando un tenue resplandor. No sabía qué pensar. No respiré. La luz era apenas visible al principio, casi como un pequeño destello de un fósforo. Pero luego la llama creció. Se expandió a algo más grande, como una antorcha. Podía verla a través del tejido, moviéndose lentamente, balanceándose de un lado a otro en un patrón deliberado. El terror me golpeó como una ola. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué alguien estaría fuera de nuestra tienda a esta hora? Lo siguiente que supe fue el inconfundible sonido de la llama siendo soltada. Cayó al suelo con un golpe sordo, seguido del sonido de las llamas crepitando. Un segundo después, todo el lado de la tienda donde cayó el fuego se envolvió en llamas. El calor me golpeó de inmediato, mucho más intenso de lo que esperaba. La tela de la tienda prendió rápidamente, y en segundos el fuego se extendió, devorando todo a su paso. Podía escuchar a Tiki despertando, gritando mi nombre, pero no había tiempo para pensar. Comenzamos a salir disparados de la tienda, arrojando todo lo que podíamos sacar a la arena. No había tiempo para pensar en qué salvar, solo teníamos que salir. Tiki agarró una jarra de agua, vertiéndola sobre el fuego, y yo pisoteaba todo lo que se había prendido. Logramos controlar el fuego, pero la mitad de la tienda estaba completamente destruida. Mientras el fuego se apagaba, agarré una linterna y comencé a escanear frenéticamente el área alrededor de nosotros. Quienquiera que haya hecho esto, ya se había ido. No había señales de la persona ni de nadie cerca. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Quién haría algo así? ¿Quién intentaría matarnos en medio de la nada? Rápidamente empacamos todo lo que pudimos salvar y comenzamos a alejarnos del sitio, con la esperanza de llegar al camión. El desierto a nuestro alrededor estaba completamente oscuro, y sin la luz familiar de nuestra fogata, se sentía como si fuéramos ciegos. No teníamos una dirección clara, solo el vago recuerdo de dónde habíamos estacionado el camión antes. Luego, justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo escuché de nuevo. El mismo grito distante que habíamos oído las 2 primeras noches. Pero esta vez no era solo uno. Eran varios, provenían de todas partes, resonando por el desierto. Los sonidos eran torturados, llenos de agonía. Había cosas allá afuera, cosas que no deberían existir, y se estaban acercando. Agarré el brazo de Tiki y le insté a que se moviera más rápido. No dejamos de correr. Seguimos avanzando, aunque no sabíamos qué dirección tomábamos. Solo necesitábamos llegar al camión. De alguna manera, por pura suerte, encontramos el camión, después de lo que pareció una eternidad. Arrojamos todas nuestras cosas a la parte trasera del camión y nos subimos. Pisé el pedal del acelerador a fondo, atravesando el terreno áspero del desierto, tratando de no perder el control. El camino era estrecho y serpenteante, y sin luz, más allá de los faros, sentía que cada esquina escondía algo peligroso. No paramos hasta que llegamos a una carretera principal, donde finalmente vimos otros vehículos. Solo entonces reduje la velocidad. Mi corazón seguía acelerado. Tiki estaba aguantando bien, pero podía ver que estaba aterrada, y no sabía cómo consolarla. Llamamos a la policía para informar lo que había sucedido, aunque no estoy seguro de que nos creyeran. ¿Cómo podrían?
¿Cómo podría alguien entender lo que experimentamos en ese desierto maldito? No sé quién o qué estaba allá afuera, pero sé esto, no era solo un animal o una persona al azar tratando de asustarnos. Había algo siniestro, acechando en ese desierto, algo que había estado esperando el momento adecuado para atacar. El desierto es un lugar de belleza, pero también es un lugar de oscuridad, un lugar donde lo desconocido prospera. No creo que vuelva a regresar, no creo que pueda, y ciertamente no volveré a acampar en el desierto. Ese viaje fue el último de su tipo para nosotros, y los recuerdos de esa noche me acompañarán para siempre. El robo en el desierto y posible conexión con el cartel. Se suponía que sería un simple viaje por carretera, uno de esos largos trayectos destinados a despejar la mente, darte espacio y hacer que el mundo se sintiera un poco más tranquilo. Estaba cruzando el desierto de Arizona, camino a encontrarme con un viejo amigo de la universidad. El sol estaba alto, golpeando incansablemente el suelo agrietado del desierto mientras avanzaba por la carretera vacía. La radio estaba encendida, pero mi mente no estaba realmente escuchando. Era uno de esos momentos en los que la monotonía del camino te atrapa en un estado meditativo. Ya estaba cansado de la música, así que comencé a repasar mis contactos, tratando de ponerme al día con viejos amigos o con cualquiera que pudiera ayudar a pasar el tiempo. Finalmente, decidí llamar a mi madre. Ambos somos grandes aficionados al fútbol, así que empezamos a hablar sobre los próximos partidos de la Champions League, discutiendo quién iba a ganar, qué equipos parecían más fuertes. Ella y yo podíamos hablar de fútbol durante horas, así que me alegraba estar distraído de la soledad del desierto. Pero mientras hablaba con ella, algo extraño sucedió. En el horizonte, vi dos camionetas bloqueando el camino. No pude entender inmediatamente lo que estaba viendo. No parecía un accidente de tráfico, ni había señales de problema, pero aún así se sentía raro. Reduje la velocidad, preocupado de que alguien pudiera necesitar ayuda, aunque una pequeña parte de mí también estaba alerta. No le había contado a mi madre lo que estaba pasando, seguía hablándole sobre el juego. Detuve mi camioneta a una pequeña distancia del bloqueo, sin saber qué hacer a continuación. Mi mente corría, preguntándome si se trataba de un simple problema mecánico o si tenía que salir a ayudar. En el momento en que me detuve, me di cuenta de que algo no estaba bien. 3 hombres salieron repentinamente de las camionetas. Ya estaban armados y todo dentro de mí se congeló. Mi corazón se hundió en mi estómago al darme cuenta. Esto no era solo un inconveniente menor. Esto era algo mucho más peligroso. Los hombres parecían decididos. Uno de ellos golpeó mi puerta con su arma, indicándome silenciosamente que saliera. No dudé. Sabía lo que tenía que hacer. Cumplir. Estaba desarmado y ellos tenían la ventaja. Al abrir la puerta lentamente, pude sentir el sudor acumulándose en la parte posterior de mi cuello. Los hombres estaban a unos pocos pies de distancia y el más cercano a mí me ordenó en español que saliera. No hablaba español con fluidez, pero el tono de sus órdenes era suficiente para que lo entendiera. No hagas una escena, me dije a mí mismo. Mantén la calma. Mi camioneta seguía en marcha y me di cuenta de que al entrar el hombre, la llamada con mi madre no había terminado. No había colgado aún. Traté de concentrarme en lo que estaba pasando, pero todo lo que podía hacer era observar mientras uno de los hombres subía a mi camioneta. Pareció dudar por un momento, mirando la pantalla del teléfono como si estuviera decidiendo si colgar la llamada. En lugar de eso, metió su mano de nuevo y parecía comenzar a escuchar algo. Observé, confundido, mientras sus labios se movían. Estaba hablando con mi madre. Un sentimiento pesado creció en mi estómago. No hacía falta ser un genio para darme cuenta. Estaban hablando en español y estaba casi seguro de que la voz de mi madre salía por el teléfono. Por más que quisiera confrontarlos o exigir respuestas, estaba paralizado. El hombre dentro de la camioneta ahora conversaba con mi madre. No podía escuchar sus palabras, pero me quedó claro que estaban hablando. Observé cómo el hombre dijo algo, y los otros dos se acercaron a la camioneta. Parecían estar observándome de cerca ahora.
sus ojos entrecerrados mientras intercambiaban miradas. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre terminara de hablar. Colgó el teléfono y los tres se dieron vuelta para mirarme. Su mirada era inquietante. Hubo un momento de silencio extraño. Parecían evaluarme como si tomaran una decisión, aunque lo que pensaban estaba más allá de mi comprensión. «Dame tu billetera, llaves, teléfono», dijo el hombre con voz tranquila, casi aburrida. Les entregué todo lo que tenía sin pensarlo 2 veces. Revolvieron mis cosas tomando lo que querían. Mi teléfono, mi billetera, mis llaves, no les importaba. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Por qué estaban hablando con mi madre? ¿Qué querían de ella? Cuando terminaron de revisar mis pertenencias, uno de los hombres me miró, sonrió y dijo algo en inglés roto. «Tax as he did it», murmuró con su acento grueso. No tenía idea de lo que significaba, pero no pregunté. Mi única preocupación en ese momento era salir de esa situación con vida. Uno de los hombres me devolvió las llaves del coche. Lo único que tomaron fue el dinero de mi billetera, dejando todo lo demás en mis manos. Se dieron vuelta y comenzaron a caminar hacia sus camionetas. «Vete», me ordenó el hombre con voz aún calmada, como si esto fuera un trabajo rutinario para ellos. No esperé. Me subí a la camioneta lo más rápido que pude, cerrando las puertas detrás de mí. En el momento en que puse el coche en marcha, pisé el acelerador a fondo, sin mirar atrás. Las otras 2 camionetas nos siguieron mientras nos adentrábamos, en el desierto. Los vi en el espejo retrovisor por un rato antes de que se desviaran de la carretera y desaparecieran en la oscuridad. No paré de conducir hasta que vi otros coches, hasta que vi civilización. Pero incluso entonces no me sentía a salvo. Volví a llamar a mi madre exigiendo una explicación. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Quiénes eran?», le pregunté, con el pánico aumentando en mi pecho. Ella me dijo que había estado rastreando mi ubicación. Estaba lista para llamar a la policía. Sabía exactamente dónde estabas. No me creí su historia. Algo no cuadraba. Mi madre siempre había sido misteriosa acerca de su pasado. ¿Y ahora esto? La forma en que evitaba mis preguntas sobre su historia, su familia y su pasado en México siempre me había molestado, pero nunca presioné. Pero ahora este encuentro me hizo preguntarme, ¿cómo sabían ellos de mi madre? ¿Qué conexión tenían con ella? Le pregunté al respecto, pero ella lo negó. Insistió en que no era nada. Ahí fue cuando comencé a juntar las piezas. El nombre que el hombre había repetido, R. Ese nombre había surgido antes en sus conversaciones con mi padre, en esas breves menciones que siempre evitaba. Nunca había conectado los puntos antes, pero ahora no podía ignorarlo. Estaba mi madre conectada con un cartel, con algo más oscuro, algo que no me habían contado. Pasé el resto de mi viaje en silencio, con mis pensamientos dando vueltas. ¿Cuánto de lo que mi madre me había contado era una mentira? ¿Hasta dónde llegaba esa conexión? Y lo más importante, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué preguntaban por ella? Durante las semanas siguientes, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que había algo que no sabía. Una tensión comenzó a crecer entre mi madre y yo, una inquietud silenciosa que flotaba en el aire cada vez que hablábamos. Ella podía verlo en mis ojos, estoy seguro de ello. Sabía que ya no estaba ciego ante la posibilidad de su pasado, secreto. No sabía si debía confrontarla o dejar las cosas como estaban, pero mientras pasaban los días, no podía evitar sentir que lo que fuera, lo que sea en lo que estaban involucrados, seguía siendo parte de su vida, y tal vez incluso de la mía.